Muy buenas noches, mi nombre es Franklin Limaico Guerra, soy alumno del tercer semestre de Derecho, mi docente es la magíster Sacoto Romo María Carolina. Precisamente voy a presentar el trabajo de Sociología Jurídica, con el tema entrega del nuevo avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Pues a continuación, esperando poder llenar las expectativas, voy a presentar los siguientes puntos. Vamos a presentar el marco cultural. El Ecuador precisamente tiene una riqueza cultural multiétnica que nos permite, sobre todo, tener diferentes concepciones jurídicas, legales, y a veces se puede contraponer con lo que dicen los pueblos originarios, Guarani, Taromenani y otros más. Y de ahí viene la pregunta. Después de ver el caso que vamos a presentar sobre un alto índice de homicidio por razones tribales, si, de, si son parte del territorio nacional y las leyes son generales, ¿se les puede permitir seguir matando sin sanciones? El marco conceptual, pues, define la tolerancia, este término que generalmente se refiere a la aceptación condicional a lo que nosotros podemos ver en cuanto a acciones y prácticas de diferentes etnias y grupos en el Ecuador. Todos somos iguales, debemos de no interferir y que haya respeto entre los grupos diferentes de diferentes cosmovisiones. Es por eso que vamos a seguir analizando si está bien o está mal y hasta dónde podemos permitir este tipo de prácticas. Vamos a hacer un análisis y un resumen del caso. Pues en el 2013, marzo, pues dos ancianos guaraní fueron brutalmente asesinados por un grupo de taromenán, lo cual pues motivó una venganza por miembros de la tribu guaraní, lo cual ocasionó que varios de los taromenanes fueran asesinados y además secuestraron a dos niños de 3 y 6 años de edad. Enseguida Fiscalía pues inicia una instrucción fiscal en virtud del artículo 441 del Código Penal de aquel entonces. Se determinó sobre todo, en virtud de las dos leyes que se contraponen, pues hacer la consulta correspondiente a la Corte Constitucional sobre el acto jurídico. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía General del Estado? Por un lado, pues reconoce de que todo lo que se ha obrado está muy mal y se va en contra de las leyes de nuestro régimen occidental hegemónico. Y por otro lado, también establece de que los pueblos y nacionalidades tienen su propio marco jurídico y de alguna manera dice se puede conocer particularidades de otras culturas o condiciones, pero el respeto a la vida y a la convivencia pacífica debe ser entendida por estos pueblos originarios. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo? Pues la Defensoría del Pueblo define de que hay un conflicto entre dos leyes, la occidental y la originaria, la justicia indígena, y propone un diálogo intercultural para esclarecer y dar luces a los guaraní y pide además que se lleve a un diálogo más abierto entre estas tribus en la Amazonía. El Ecuador es un estado pluricultural que reconoce la justicia indígena, por supuesto, señala. La justicia indígena puede manejar conflictos de cierta magnitud interna. ¿Es posible o no dar al orden jurídico estatal una interpretación intercultural? Por supuesto, dicen, que hay que darla. Pues la nacionalidad guaraní es una contraparte válida de este proceso de diálogo, el cual debe iniciar inmediatamente. ¿Cuál es la posición de la asesoría, perdón, de la defensa de los guaraní?
Ellos dicen que la cultura y cosmovisión del guaraní es muy diferente a lo que constituye para los occidentales, por eso que es muy normal en estas concepciones la muerte, el asesinato, la venganza, el ojo por ojo, diente por diente. Y señala algunos puntos importantes, pues la existencia de una cosmovisión propia por parte del pueblo guaraní, la validez en condición de igualdad de esta cosmovisión, la inutilidad del sistema jurídico estatal frente a los hechos sucedidos, pues muy difícilmente se puede hacer algo. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional? Pues después del análisis correspondiente al tipo penal del artículo 441, dice que está en contraposición con las normas constitucionales, con convenios y tratados internacionales. Además, debemos puntualizar lo que dice la Constitución del Ecuador en el artículo 57, donde define violación a los derechos colectivos si se interfiere dentro de la justicia indígena. La vulneración al convenio 169 de la OIT, en el cual el Ecuador es suscriptor y parte. Violación, además, al principio de igualdad material en relación de los derechos originarios. Algunas consideraciones de la Corte Constitucional. Pues toma como referencia la sentencia de la CIDH del 2001 en el caso sucedido en Nicaragua con la comunidad Mayagna Sumo Tini, quien demandó al Estado por interferir en su territorio con algunas empresas madereras, la cual pues desde luego ellos pidieron la jurisdicción, perdón, y la CIDH se pronunció a favor de esta comunidad. Algunas consideraciones de la justicia constitucional colombiana dentro del derecho internacional. Y tomemos como referencia la Corte Constitucional colombiana con algunos casos similares, la sentencia 96 que critica la noción unitaria de naturaleza humana y aclara que nos encontramos en un mundo plural, procurando se defina constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Algunas consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Pues remitámonos a la sentencia 00809 expedida por la Corte Constitucional, quien reconoce una diversidad cultural y conocimiento del pluralismo jurídico establecido y reconocido en nuestra máxima ley de la Constitución del Ecuador del 2008 y de la continuidad histórica que se refiere al nexo de los propios pueblos originarios con sus ancestros y de la diversidad cultural entre las identidades de los pueblos. Pues la Corte Constitucional, además de la OIT, es muy clara y pide pues se respete las diferentes maneras de ver la justicia. Dentro de mi criterio personal, pues debo exponer que, desde luego, dentro de lo expuesto con jurisprudencia nacional e internacional, como lo he hecho, con la Corte Constitucional, la CDH y la normativa nacional también, desde luego. También los conceptos de cultura históricos. Lo que he podido concluir es que lo que sucedió entre los territorios guaraní tarahumaranos son prácticas irracionales, muy difíciles de asimilar y digerir, por supuesto, tomando en cuenta que son recurrentes en estos grupos tribales y por ende muy normales en estas etnias, que aplican la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente. Pues lo que expone la Constitución vigente en el artículo 171 faculta que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. De tal manera que debemos puntualizar que estas prácticas son irracionales, que no debemos nosotros tolerar, pero debemos nosotros respetar
porque así nos dice la CDH, la OIT y la misma Constitución ecuatoriana. Todo lo que sea transgredir la dignidad en el caso de un genocidio y secuestro de niños debe ser rechazado. Y es por eso que debemos iniciar un diálogo intercultural, epistemológico, para que podamos dar luces a estos pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador para que no se vuelva a repetir este tipo de situación. Muchísimas gracias. Buenas noches.